El tema del Consejo de la Magistratura, igual después nos va a contar porque están tuiteando al respecto. Vamos con la parte judicial del tema. Hoy se conoció en horas del mediodía una resolución de la Corte Suprema de la Justicia con firma de 3 de sus miembros. Firmó Horacio Rosati, 3 de los ministros, firmó Juan Carlos Maqueda y firmó Carlos Rosenkrantz. No firmó Ricardo Lorenzetti porque Ricardo Lorenzetti ya en el fallo de diciembre del 2021 había planteado una disidencia en cuanto a la validez o no de la ley, se ve que asociará una nueva. Con lo cual, con la firma de 3 ministros, mayoría son 4 y los ministros de la Corte, el máximo tribunal zanjó una cuestión que tenía que ver con un amparo que había promovido en abril de este año Luis Juez y Humberto Schiavone, 2 senadores del PRO, 2 senadores Juntos por el Cambio, que usted ve ahí en una conferencia de prensa que en su momento brindaron. ¿Qué es lo que pasó? En diciembre del 2021, la Corte, después de 15 años, por una acción promovida por el Colegio de Abogados de la ciudad, terminó diciendo que volvía a la vigencia del Consejo de la Magistratura de 20 miembros, organismo que nombra y sanciona jueces. De 13 pasaron a 20, con lo cual había que integrarlo con nuevos consejeros. Hubo elecciones en el colegio, en los abogados, en los académicos, en los jueces, y en lo que es senadores estaba el lugar para que ocupe un senador, en este caso Luis Juez por la minoría y Humberto Schiavone como suplente. En abril del 2022, cuando esto ya debía entrar en vigencia y ya venía la fecha de la jura de los nuevos integrantes, que le recibió finalmente el presidente de la Corte y el Consejo, Horacio Rosati, en una noche entre gallos y medianoches, el Senado de la Nación decidió partir los bloques. El bloque de Frente de Todos se partió en 2 bloques. 2 bloques, por supuesto, que respondían al oficialismo, pero 2 bloques, uno en cabeza de José Mayans, otro Juliana Di Tulio. Esto se hizo para alterar el orden de las minorías y las mayorías y que sea Martín Doñate, un senador por Río Negro del oficialismo, quien se suma al Consejo de la Magistratura. De hecho, Martín Doñate estuvo hasta hoy integrando el Consejo de la Magistratura, votando, opinando, dando quórum, tratando temas en comisiones, etcétera, y lo vemos al senador Doñate. La Corte hoy, luego de un dictamen del procurador Eduardo Casal, el procurador general interino, le dio la derecha a Luis Juez y dijo, entre otras cosas, que era un caso, por supuesto, de suma gravedad institucional, lo que se estaba planteando, que se habían alterado las reglas del debido proceso legislativo, que había habido un ardid, una maniobra manipulativa, que con los subbloques se había dado apariencia de legalidad, que se había simulado un hecho falso, etcétera. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, tiene que ser Luis Juez quien integre el Consejo de la Magistratura a partir de ahora, el 20 de noviembre, jura a los nuevos miembros. Bueno, esto es... Sí. Esto es lo que... Con esto cierro. Esto es lo que sucedió hoy, en horas del mediodía, pura y exclusivamente en el aspecto judicial. Después, por supuesto, dejo a Guada, te dejo a Edu, porque tuvo a su vez sus correlatos de índole político, ¿no? Y me voy a quedar con una palabra que aparece en el fallo, la palabra ardid. Ardid. Contame, Guada, lo del tema político. Hay comunicado del Frente de Todos. Exacto, el interbloque del Senado, porque como se fracturó el bloque, es un interbloque ahora, son 2. Acaba de sacar un comunicado en donde califica el fallo de la Corte Suprema como un fallo político y convocan a una conferencia de prensa mañana a las 12. Concretamente lo que dicen es que el fallo de la Corte es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado. Por otra parte, dice el comunicado, el juez Rosati no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte, ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura. Bueno, esto recién empieza, ¿no? Van a presentar batalla dentro del Frente de Todos. Bueno, me quedo con la palabra ardid. Y si uno busca los sinónimos de ardid, es muy interesante, porque significa astucia, treta, truco, maña, engaño, trampa, artificio, artimaña, estratagema, jugarreta, maquinación, celada, mentira, falacia, timo, fraude, y puedo seguir todavía. Todo eso es lo que hizo el Frente de Todos cuando realizó ese ardid, básicamente. Esa mentira, manipulación, fraude, para lograr algo después en el Consejo de la Magistratura, claro, quedarse con una silla que no le correspondía. Está en línea Pablo Tonelli, que es diputado nacional,
y es justamente consejero de la magistratura. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, por suerte, buenas tardes. ¿Cómo anda? Me gustaría una opinión suya. Vio que el Frente de Todos dice que esto fue una maniobra política de la Corte. No, yo no creo de ninguna manera que sea así. Más vale, me parece lo contrario. La Corte lo que hizo fue anular una maniobra, un ardid cometido por el bloque del Frente de Todos y la vicepresidenta de la Nación en el Senado. Porque está claro, cuando la Corte dicta el fallo, como consecuencia del cual el Senado debía elegir a un cuarto senador para que integre el Consejo de la Magistratura, de acuerdo con la ley y con el fallo, ese senador debía representar a la segunda minoría del Senado. En el momento en el que la Corte dicta el fallo y lo notifica al Senado, había un bloque mayoritario, que era el del Frente de Todos, una primera minoría, que era el bloque del radicalismo, y una segunda minoría, que era el bloque del PRO. Clarísimo, ese senador correspondía que fuera propuesto por el PRO. ¿Qué hizo el Frente de Todos? Vencido ya el término para hacer la designación, después de no contestar sucesivas notas que había presentado el bloque del PRO, dividió artificialmente su bloque del Frente de Todos y de ese modo uno de esos dos bloques, una de esas dos convirtió en la primera minoría. En la segunda minoría, en este caso, digamos. Que era la que tenía derecho a designar el senador. Claro. Bueno, claramente fue una maniobra para birlarle esa representación al bloque del PRO y conseguirla para el Frente de Todos. Y la Corte, con toda legitimidad y con toda fundamentación, porque esto es lo importante, el fallo está más que adecuadamente fundado, la Corte anula esta maniobra, este ardid, esta picardía, para llamarlo de un modo suave, y dice, no, señores, esto no puede ser. Y dice, esa división del bloque del Frente de Todos puede servir para cualquier cosa, y tiene el Frente de Todos todo el derecho del mundo de hacerla, pero es inoponible al Consejo de la Magistratura. Entonces, no es que la Corte se meta con la conformación de los bloques. De bloques, claro. El Frente de Todos puede dividir y subdividir su bloque todo lo que quiera. todas las pero veces que para quiera. ese efecto no podía. Y además, lo que Pero creo a que... los efectos de la elección del senador tiene que respetar la situación que había al momento en el que se dictó la sentencia. Ok. Lo que habría que aclarar a la gente es que no es que la Corte per se hoy se levantaron sino que hubo una presentación del perjudicado por esa situación para que la Corte decida, ¿no? Sí, hubo una sentencia de primera instancia, hubo una sentencia de segunda instancia, hubo un recurso a la Corte, un dictamen del procurador, y al cabo de todo ese proceso, hoy la Corte dictó sentencia. Porque veo que hablan de conflicto de poderes, ¿no? No, para nada, para nada. Para mí la sentencia de la Corte es ejemplar, porque la sentencia de la Corte lo que hace es evitar y no convalidar un verdadero fraude, el Frente de Todos dividiéndose artificialmente. Fíjense, la Corte dice más de una vez a lo largo del fallo que ese ardid evitó la pluralidad de representación que la ley quiere para el Consejo de la Magistratura. Claro. Es decir, la ley quiere que haya dos representantes de la mayoría, uno de una minoría y otro de otra. Es decir, tres representaciones distintas. Claro. Con el ardid que cometió el Frente de Todos, hubo dos representaciones. Una sobre representación del Frente de Todos con 3 senadores y una única representación de la minoría, que era un representante del radicalismo. Faltaba allí un representante del PRO para que existiera esa pluralidad de representación que quiere la ley y que la Corte ha reivindicado y restablecido. Claro. Diputado Tonelli, buenas tardes, ¿cómo está? Del fallo, lo importante además es que, de acuerdo con la interpretación que al menos yo hago del fallo, es que el Senado tampoco va a poder aplicar esta artificial división del bloque del Frente de Todos para la elección de los 4 nuevos representantes en el Consejo de la Magistratura, que debe realizarse la próxima semana. Claro. Es decir, cuando la semana próxima haya que elegir a los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura, el Frente de Todos podrá elegir a 2, el radicalismo a 1 y el PRO al restante. Esto es lo que corresponde de acuerdo con la sentencia de la Corte y me parece que es muy importante.
Diputado Tonelli, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, por suerte. Gracias. En el medio de todo esto que usted bien narra y que sucedió, también recuerdo una medida de amparo inaudita concedida y una cautelar por un juez federal de Paraná, de apellido Alonso, Daniel Alonso, que intentó frenar un fallo de corte, algo pocas veces visto, pero por lo cual está siendo juzgado en el seno del Consejo. ¿Cómo queda a partir de ahora, entendiendo que en breve esta segunda minoría designará un senador, será Luis Juez o lo que se designe? Luis Juez es quien accionó. ¿Cómo queda el equilibrio de fuerzas en el Consejo de la Magistratura, que es lo que preocupa al oficialismo? Bueno, el Consejo de la Magistratura va a quedar relativamente equilibrado. La novedad es que ahora en el Consejo de la Magistratura ya no hay dos grupos o dos bloques, sino tres, porque hay un tercer bloque o grupo más pequeño, integrado por tres consejeros, que es el que orienta el actual consejero Diego Molea, el representante de los académicos. Y después hay otros dos bloques o grupos más grandes, que serían los del oficialismo y los de la oposición, que vamos a quedar cada uno de los bloques, más esos tres del bloque que orienta el consejero Molea y el presidente de la Corte, que me parece que no integra ninguno de los dos bloques, sino que es independiente y objetivo en su actuación. Por último, usted sé que salió del Zoom de la reunión de Juntos por el Cambio. ¿Me puede contar cómo va esa reunión y de qué se está hablando? No, en rigor de verdad, yo en la reunión de la Mesa Nacional no estuve. Ah, perdón. Entonces me informaron mal. Voy a estar ahora en unos minutos, es en la reunión de bloque. Ah, ok, perdón. En la cual nuestro presidente de bloque nos va a contar qué es lo que pasó en esa reunión. Ok, mil disculpas, me informaron mal. Le mando un gran abrazo, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias Eduardo y que sigan muy bien. Hasta luego. Esta causa comienza cuando juez dice: me robaron la silla en el Consejo de la Magistratura. Claro, en abril de este año. Me robaron la silla que me correspondía. Claro, porque en abril se venía la jura de los 7 integrantes nuevos entre 13 y 20, y ahí Luis Juez era quien, la segunda minoría de PRO había decidido, era un diputado, Roxana Reyes, una diputada del radicalismo, y Luis Juez. Ahí es cuando viene la partición del bloque y ahí es cuando Luis Juez acciona, como bien nos explicó el diputado Tonelli, actual consejero de la Magistratura, primera y segunda instancia, y la Corte hoy falla a su favor. Así que ahora, el 20 de noviembre, juran los nuevos miembros. Veremos qué pasa, se mantendrá la figura de Luis Juez, que es el accionante, que decidirá la segunda minoría. Bueno, ahí ya entran a tallar cuestiones de índole política, por supuesto. Bueno, Guada, Super Martes del PRO. Super Martes, y te diría que comienza la etapa de la paz armada, ese periodo pre-Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Donde crecían los arsenales de los países, pero ninguno atacaba a nadie hasta que el conflicto escaló y terminó en la Primera Guerra. Esperemos que en este caso no ocurra eso, pero sirve para ilustrar, y de hecho una fuente ilustró la reunión con esa frase, porque lo que están haciendo es buscar bajar las tensiones, pero es algo que va a ser difícil de hacer, porque ninguna de las partes piensa que esté equivocada, que tiene que cambiar su accionar. Van a intentar dirimir los conflictos en forma privada antes de que llegue a lo mediático. Tenemos un resumen que pudimos reconstruir de lo que serían los principales ejes por donde van a ir los carriles, por lo menos de acá hasta marzo. Van a intentar coordinar siempre posiciones unificadas en el Congreso. Esto es algo que preocupa. ¿Se acuerdan que contamos acá que había fricciones entre halcones y palomas y suspicacias sobre por qué se le había dado un tratamiento exprés en el Congreso al presupuesto? Bueno, para evitar este tipo de cosas es que van a hacer estas posiciones, intentar articular un frente común dentro del Congreso que estaba un poco alborotado. Resolver los temas internamente por consenso, evitando llevarlos a lo público, y profundizar la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio. No hubo foto de unidad, eso es un dato, si bien ponen distintas excusas, que Horacio Rodríguez Larreta se tenía que retirar antes y que había avisado que tenía que retirarse antes porque tenía un compromiso en el colegio de una de las hijas.
La realidad es que se podrían haber sacado la foto antes. Sabemos que los políticos cuando quieren comunicar a través de fotos